presentes, saludamos a los que se van a conectar más tarde con nosotros y a todos los que nos escuchan a través de la semana. E incluso aprovechamos para saludar a los hermanos que nos escuchan desde tantas partes fuera de Bogotá. El tema del día de hoy es esencialmente: ¿crees tú en los milagros? ¿Crees tú en los milagros? En Génesis 1, del 1 al 5 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y la luz fue. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana en un día. Es impresionante ver el esplendor del cielo, ver la claridad, ver ese azul inmenso, ver esas nubes hermosas, luego ver esa noche estrellada, ver tantas cosas lindas, y el contraste del día y de la noche es impresionante. Y saber que un día todo estuvo desordenado y vacío, y que habían profundas tinieblas que cubrían todo, absolutamente todo. Entonces Dios habló y se produjeron cambios profundos, ¿verdad? Y fue la luz, y surgió el día y surgió la noche. Y aparecieron los cielos y la tierra, y actualmente existimos porque Dios permitió que existiéramos. Y ese cielo azul que hoy contemplamos, esos mares, esas montañas, esos árboles, esas lindas flores y todo lo que rodea, ha sido porque Dios lo ha permitido, y es la obra poderosa de Dios. Y nosotros estamos incluidos en esa obra poderosa. El creador de los cielos y la tierra, es tan grande su poder, declara Lucas, que nada hay imposible para Dios. Y en Jeremías escuchamos cómo Dios declara: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo difícil para el Señor? ¿Habrá algo difícil para Él en la vida de todos nosotros? La Biblia nos enseña cómo ese inmenso poder de Dios se manifiesta para protegernos y ayudar a sus hijos. Vemos, por ejemplo, cómo Daniel pasó esas circunstancias tan difíciles en tantas ocasiones con el rey Nabucodonosor, que mandó a esos 3 jóvenes judíos y que fueron echados al horno de fuego y que salieron ilesos porque Dios estaba ahí. Y eso uno lo piensa y uno cree que eso no puede haber sucedido, y sucedió. Vemos tantas cosas, y más adelante vemos cómo Daniel injustamente fue echado al foso de los leones, y todo parecía indicar que ese era el final de su vida. Pero el día siguiente, cuando el rey Darío se acercó al foso y llamó a voces a Daniel, este pudo contestar: mi Dios envió su ángel y una vez más me libró. Entonces, si Dios hizo eso con Daniel en boca de los leones y lo sacó adelante, ¿por qué ustedes creen que Dios no los va a sacar adelante? ¿Por qué dudamos del amor de Dios? ¿Por qué sentimos que nuestra vida no es un milagro diario? Nosotros somos un milagro diario. Cada día vivimos cosas nuevas, maravillosas que el Señor permite en nuestras vidas. Y cuando yo veo esto que se está construyendo para el Señor, yo digo: esto es un milagro de Dios. Y quiero decir que es un milagro porque en estos días que visitábamos otros lugares, porque nosotros no solamente estamos mirando que se haga la obra, estamos trabajando ya con la gente, buscando cómo vamos a hacer que el trabajo que vamos a realizar. Y llegamos a una casa que un señor estaba trabajando solo, y nos dio en medio de un aguacero. Nos dejaron entrar inmediatamente, nos recibieron el señor inmediatamente. La señora nos trajo una guapanelita con café deliciosa porque llovía y estábamos emparamados, y eso fue una cosa maravillosa. Y hablando con el señor, dice: es que casi no hay gente para trabajar, no hay quien construya, estoy construyendo mi casita y ha sido muy difícil. Y yo pensé inmediatamente: qué milagro tan grande hace el Señor con nosotros. El 7 de julio inició la obra, y el día de hoy, han pasado solo 3 meses, ya tenemos un salón del tamaño de este. Tenemos 4 habitaciones, tenemos baños múltiples, tenemos bodegas y una cocina impresionante y una casa hermosa que los está esperando. Todo eso lo hemos logrado
porque el Señor sí hace los milagros. Él ha puesto a la gente, Él ha hecho todo para que todas las cosas se den. Entonces, por encima de todas esas maravillas que el Señor hace en la vida de cada uno de nosotros no podemos negarnos a sí mismos y decir que en nuestra fuerza podemos lograr las cosas y que por nosotros mismos vamos a hacer cosas maravillosas, porque si no estamos en función del Señor es muy difícil. Por difícil que sea su situación en esta tarde, yo les digo, hermanos, por difícil que sea su enfermedad, por difícil que sea esa lucha emocional que usted tiene, esa dificultad que se le está presentando hoy a la juventud, es triste ver cómo el enemigo quiere envolver a los jóvenes, cómo los jóvenes se están dejando arrastrar de unas depresiones, de unas situaciones tan difíciles. Y eso solamente es del enemigo, porque Dios no es el que hace esas cosas para la vida de uno. Él quiere siempre lo mejor, pero se abren puertas y después preguntan, ¿por qué a mí me sucede esto? ¿Por qué abriste la puerta? ¿Por qué le diste la oportunidad al enemigo? Entonces hay milagros. Dios hace milagros en la vida de todos y cada uno de nosotros. Entonces yo les recuerdo y dígale, Señor, gracias porque en mí haces un milagro diario, porque estoy saludable, porque tengo trabajo, porque tengo casa, porque tengo comida, porque lo tengo todo. Y eso es el milagro diario que hace Dios en la vida de todos y cada uno de nosotros. Entonces a nosotros nos toca orar por aquellos que no lo conocen, orar porque entiendan que Dios es grande y poderoso y es un Dios de milagros y que Él trabaja por sus hijos y que Él es el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El Señor nos ama. Hebreos 13:20 nos enseña cómo el Señor nos ama, cómo el Señor ha hecho por nosotros cosas maravillosas. Él es el Dios de paz. Él nos da, si nosotros realmente hacemos su voluntad. Yo sé que a veces es difícil, a veces las circunstancias no nos lo permiten, a veces nos dejamos arrastrar, y sí, hay momentos de debilidad porque la carne no se convierte y esa nos quiere arrastrar, pero entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que renovar nuestro entendimiento, y como decíamos hace unos días, hay que hacer una cirugía de corazón, hay que hacerla, y hay que renovar el pensamiento y hay que renovarnos todos. Dios ha prometido estar con sus hijos, siempre, cualquiera fuese la circunstancia, y Él siempre cumple sus promesas. No faltó la palabra de todas las buenas promesas de Jehová hecho en la vida de cada uno de nosotros. Él no ha faltado a Israel tampoco, y no va a faltar a Israel, y no va a faltarnos a nosotros. El Señor lo enseña en el Nuevo Testamento. Fiel es el que prometió y Él es fiel. El Señor es fiel. Fiel es el que prometió y Él es fiel. Él no es como nosotros. Él no engaña, Él no miente, Él es fiel. Así que confiemos de corazón en que nuestra vida puede cambiar, que la vida del hermano de al lado puede cambiar, que el que está sufriendo puede cambiar, que el que está enfermo puede mejorar. Podemos creer que la situación difícil, por difícil que sea, no sé qué están viviendo las personas de nuestra congregación en este momento, y es triste porque a veces uno les pregunta cómo están y dicen bien, pero no es la verdad. Uno sabe y siente en su corazón que las cosas no están bien, pero a Dios no se puede engañar. Pero si tú vas al Señor, tú vas al lugar secreto, el Señor te va a escuchar y Él va a hacer el milagro en ti. Ese milagro que necesitas, ese milagro que necesita el vecino, ese milagro que necesita nuestro amigo, nuestro compañero de trabajo. Hay tanta gente necesitando ese milagro, porque hay tanta gente que no sabe que el milagro ya se hizo en su vida, porque necesita que alguien como nosotros, que conocemos de la palabra, se lo recordemos. Tú eres un milagro de Dios. El Señor ya hizo el milagro en ti. No sigas esperando ese milagro, porque Él ya lo hizo, y tú puedes ser restaurado, cambiado, exaltado, levantado, porque Dios lo puede hacer. Entonces yo los invito para que pongan sus vidas en manos del Señor y de sus amigos, y le digan: Señor, haz en Él ese milagro, que Él vea ese milagro que tú puedes hacer en su vida. Vamos a orar. Si buscamos el rostro del Señor en oración cada día, cada mañana en tu vida, vamos a tener esa actitud de confianza plenamente en el poder y en el amor de Dios, y vamos a descansar en sus promesas y a creer en ellas de todo corazón. Por eso te pedimos, Señor Padre Celestial, que nos ayudes a confiar plenamente en ti, que por favor quites toda duda y todo temor de la mente de todos y cada uno de los hermanos, y que podamos ver claramente, Señor, cómo puedes abrir caminos donde parece que ha llegado el final, Señor, y apenas es el comienzo de cosas buenas.
pongamos en tus manos toda situación, donde quiera que estés, donde quiera que me estés escuchando, pon en manos del Señor tu situación, lo que estás viviendo, lo que estás necesitando, porque el Señor hará. Él hará en ti, porque el Señor ha prometido y Él lo va a hacer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Quedamos en compañía del pastor amadísimo John Jairo. Buenas tardes, mis queridos. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, sí. Me imagino que, qué pena, estoy en silla, sentadito porque tengo problema en los pies. Entonces, bueno, no importa, ¿no? Lo que venimos es a escuchar otra cosa y algo que nos alimente. ¿Me están escuchando bien? Sí. Sí, señor. ¿Señora? Que no importa si es de pie o sin. Sí. No importa. Bueno, muy bien. Las personas que nos están viendo, miembros de la iglesia que nos estén viendo, queremos anunciar que van a haber nuevos cambios otra vez. El próximo sábado seguimos aquí a las 5 de la tarde, dentro de, ¿cuántos son? ¿10 días? ¿20 días? ¿15 días? Vamos a cambiar de lugar, ya les daremos la información pertinente, dirección y todo, gracias a David Felipe que nos facilita su casa para congregarnos allá. Es en Villaluz, ya les daremos la dirección a partir de este sábado en 8, este sábado que viene en 8. ¿Sí? O sea, después de votaciones. Bueno, muy bien. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Quién recuerda? Está fácil, muy fácil, porque ahí dice segunda parte. La parábola del siervo que no perdonó. Tremenda enseñanza, ¿recuerdan? Y recuerdan que el objetivo del Señor con sus parábolas era enseñar, y sigue siendo enseñar, porque la palabra, ustedes recuerdan que la Biblia dice que la palabra de Dios nunca dejará de ser. Así que si hoy leemos la palabra que leyeron o escribieron en la antigüedad, sigue siendo, y es actual, o sea que nos sirve para aprender, para educarnos. Uy, ya es 4 de noviembre, dentro de 15 días. Abuelita, ya se acerca el cumpleaños más importante. Es que en Estados Unidos celebran la muerte del señor presidente difunto John F. Kennedy. ¿Cuándo? El 20. No, el cumpleaños es el 22 de julio. No, el cumpleaños no, la celebración de la muerte del señor Kennedy. 22 de noviembre, tú que vas a saber de eso, estás pollito. 22 de noviembre del 63 murió el señor John F. Kennedy, por culpa de un atentado. Murió como a las 3:30 de la tarde, y luego inmediatamente después, más tardecito, nació este sujeto en reemplazo. Mentiras. Era para romper el hielo, porque ustedes están muy serios. 22 de noviembre. Y artesito cumple la señora Diosa. Ya casi se jubila. No estoy revelando la edad, sino dando la buena noticia de que ya casi se jubila. Muy bien. Ya otros están pasados de la edad de jubilación. Bueno, entonces la semana pasada iniciamos una enseñanza sobre esta parábola del siervo que no perdonó, donde nosotros pudimos entender, comprender la gran compasión que tuvo el rey sobre este siervo que debía tanto dinero. Recuerdan que hicimos un cálculo acá de más o menos cuánto era actualmente toda esa plata que este hombre le debía al rey, que eran 10,000 talentos. 10,000 talentos, el equivalente a, alguien nos hizo la cuenta, que eran más o menos 500 y pico de mil millones de euros al día de hoy. O sea, era una deuda impagable. Y nos dimos cuenta entonces de la gran cantidad que este hombre debía, una cantidad de dinero imposible de pagar,
que ni aun con la venta de su propia persona, porque el rey estaba dispuesto a venderlo, recuerden que en ese tiempo existía la esclavitud, pero además iba a vender a su esposa, iba a vender a sus hijos, iba a vender todo lo que tenía para recoger la deuda. Sin embargo, era impagable. Y entonces, como todo esto sucede, y el rey le dice, como no me has pagado, yo lo voy a vender a usted, voy a vender a su familia, voy a vender todo lo que tiene, para ver si recupero algo de la deuda. ¿Y qué hizo el siervo? ¿Qué fue lo que inmediatamente hizo el siervo? Clamó, ¿no? Entendimos que, aunque el rey había dado la orden de cobrarle, escuchó la súplica, el ruego del siervo, y decidió perdonarle dicha deuda. Tremendo, dicha deuda, tuvo misericordia de él. Una enseñanza que el Señor Jesús usó para ilustrar cómo es la compasión de Dios hacia la humanidad. Porque todo lo que Él vino a enseñar era sobre el reino de los cielos, sobre el Padre, sobre cómo opera el amor y la misericordia de Dios. Entonces Él da esta parábola para ilustrar la clase de perdón que estaba dando el rey. Esta es la clase de perdón que está dando Dios a la humanidad. Amén. Una deuda que nosotros teníamos hacia Dios y que la humanidad tiene o tenía hacia Dios, una deuda impagable. ¿Por qué? Por causa de nuestros pecados contra Él. Amén. Y la manera como Él subsanó esa deuda que hoy muchos no saben, no conocen. Y el Señor dijo, no conocen porque no hay quien enseñe. Pero ya es un hecho. O sea, el hecho de que la gente no sepa que la salvación ya fue dada para todos, no quiere decir que no sea vigente. La salvación está para todos. Amén. Y cuando yo pienso en eso, hermanos, la verdad que en estos días hablaba con unos jóvenes sobre eso. Y cuando yo pienso en eso, la verdad que puedo comprender cada vez más el gran amor de nuestro Dios hacia nosotros. O sea, si es que creemos a la palabra de Dios. Amén. Por eso la gran mayoría de personas viven sus vidas sin objetivos claros, sin saber a dónde se dirigen, y peor aún, denigrando de un Dios que no conocen, porque toda la culpa la tiene Dios, porque Dios lo permite. Amén. Y que ha hecho todo para que todos puedan estar en paz con Él, ellos mismos puedan estar en paz con sí mismos y con los demás, porque hoy lo que necesitamos, y todo ser humano necesita paz, la paz, paz sobre todas las cosas, paz. Y el Señor Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. O sea que Él ya la dio, ¿cierto? Porque no la disfrutamos. De esto hemos hablado también. Así que el rey se conmovió con compasión. Tuvo compasión de este hombre. Su compasión era tan profunda, su compasión era tan grande, que lo liberó de la obligación por completo. No fueron 2,000 talentos, no fueron 5,000, no fueron 8,000 talentos que perdonó, fueron 10,000 talentos. Y ustedes recuerdan que habíamos hablado de que el presupuesto del rey de esa época eran de 900 talentos. La deuda de este hombre era 10,000 talentos. Entonces, un presupuesto de una nación de 900 talentos, imagínense cómo estaba endeudado. Esto es una metáfora, amén. Recuerden eso. Ahora, esa comparación es contra el pecado. ¿Cuánto debíamos nosotros? Deuda impagable. Deuda impagable. Amén. Entonces, el rey le perdonó cada peso, cada centavo que le debía. ¿Se imagina usted cómo se sintió ese siervo cuando salió de la presencia del rey ese día? No, pero yo voy a ir más directo. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se sintieron ustedes el día que supieron que todos sus pecados fueron perdonados? Descansado. Amén. Alguien que murió ya, un señor tenía problemas con el alcohol, buena persona, era odontólogo, y este señor fue a un retiro que hicimos nosotros cuando hacíamos retiros, y allá entendió que el Señor lo había perdonado, y el pobre hombre estaba controlado por el trago, era un vicio, y un día llorando me decía, es que no puedo creer que Dios me haya perdonado, es que no puedo
No puedo creer que Él tenga tanta misericordia. No puedo creer que yo sea libre de pecado, que sea libre de culpa. Y lloraba. Murió por causa del alcohol. Muchas personas dirían o pensarán que ese hombre se perdió. Pero la misericordia de Dios es tan grande, tan infinita, que cubre todas estas cosas. Entonces piensen cómo se sintió este hombre. ¿Cómo se sintió usted cuando entendió que sus pecados eran perdonados? Y cuando uno entiende que sus pecados han sido perdonados, qué grande es la compasión de este rey. Qué grande es la misericordia de este rey, de nuestro rey, Dios todo soberano. Amén. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud ante el perdón del rey? ¿Cómo deberíamos nosotros dirigir nuestra vida de ahí en adelante? ¿Qué es lo que Él quiere que entendamos? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros vivamos? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros enseñemos a las demás personas? Porque eso es fácil de enseñar. Pero ahora vamos a ver otra actitud. Amén, que está la segunda parte. La actitud de una persona que no entiende, que quiere actuar como si no hubiera recibido una gran enseñanza de amor, de misericordia, de compasión, de paciencia, de tolerancia, es decir, la esencia de Dios. Y esta es la actitud del mismo siervo, del que fue perdonado, de la deuda impagable. Una deuda que pudo no solamente afectarlo a él, con su propia vida, porque iba a ser vendido, iba a ser esclavizado, amén, sino que pudo haber afectado la vida de su esposa, de sus hijos. Iban a ser esclavos. Iban a ser esclavos. Vamos allá, Mateo capítulo 18. Mateo 18, 28 al 30. Entonces ya está la segunda parte. Recuerden que ya habíamos hablado de la actitud de él humillado ante el rey, pidiendo perdón, pidiendo misericordia, por favor, yo te voy a pagar, una deuda impagable, yo te voy a pagar. Amén. Y entonces empezamos aquí en el versículo 28, Mateo 18. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. ¿Cuánto debía él? 100. No, ¿cuánto él debía? 10,000. ¿Y cuánto le deben a él? 100. Nada. Nada. En comparación con la deuda, ¿cierto? Mateo 18, versículos 28 al 30. Me hacen un favor, ustedes me están avisando cuando lleguemos a las 6:30. Muy bien, entonces dice que le debían a él 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. ¡Págame lo que me debes!, le exigió. Págame lo que me debes. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Ahora, miren esto que es muy interesante, que el Señor Jesús cite este segundo siervo usando exactamente las mismas palabras que el primer siervo había usado con el rey. ¿Sí? Cuando él clamó por misericordia, también le dijo al rey: ten paciencia conmigo, le rogó, y te pagaré todo. ¿Amén? Las mismas palabras, pero no quiso hacerlo, sino que agarró al hombre que le debía y lo envió a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Ahora, este acto radical de ingratitud, su negación a mostrar siquiera una pequeña porción de la compasión que el primer siervo había experimentado a manos del rey, no fue pasado por alto por los demás, por sus amigos. Los amigos lo vieron agarrar al hombre por el cuello, lo vieron meterlo en la cárcel, y por esto, dice ahí más adelante, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti?
Era una enseñanza. No debiste haber replicado lo que yo hice contigo. Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda, todo lo que debía. Amén. Amén. O sea, esclavo de por vida hasta que muriera, y como de pronto no hubiera por ahí un gringo, le dice y vuelve y nace, y vuelve y paga, y vuelve y nace, y vuelve y paga. 3 vidas. Este hombre entonces fue primero amenazado con justicia y luego recibió misericordia. ¿Recuerdan lo que hizo el rey? Voy a venderte. Amenazado con justicia. ¿Amén? Pero luego recibió misericordia. Nosotros estábamos amenazados. ¿Cierto? ¿Cuál era la amenaza que pendía sobre nosotros? Muerte eterna. Muerte eterna. Pero recibimos misericordia. Pero al momento de no aplicar lo mismo con el otro, despreció lo que había recibido del rey. ¿Qué era lo que había recibido del rey? Gracia. Usted no lo merece, pero yo lo voy a dar. Eso es gracia. Ustedes no lo merecen, pero yo los perdono. Ustedes no lo merecen, pero muero por ustedes. Pago por ustedes. Y al no hacer lo mismo, él perdió esa gracia. Amén. Él mismo. Y al despreciar esa misericordia, obtuvo entonces justicia. Amén. Y esa es una lección suficiente para mantenernos pensando nosotros en la gracia de Dios todos los días en nuestras vidas. Don Alfonsito, buenas noches. Buenas noches, pastor. Piensen en esto, la gracia de Dios. Alguien me dijo en esta semana tuve actividad por teléfono bastante larga. Alguien me dijo, es que a veces leemos la Biblia como el periódico de ayer. Sí, como el periódico de ayer. ¿Usted recuerda que hay una canción de eso? Eso, entonces leemos la Biblia como un periódico de ayer. Y yo le dije, ¿qué quieres decir con eso? Sí, y chévere plantearnos la pregunta, ¿qué quiere decir con eso? ¿Por qué leemos la Biblia como si fuera un periódico de ayer? ¿Ustedes qué creen? Pasado. ¿Algo qué? Pasado. Que no importa. Ya pasó. Eso que estoy leyendo ya pasó, no importa. Ya no tiene vigencia. Ya hoy no me sirve para nada. Informa, pero no es para mí. Me informó sobre algo que pasó. Y así la gente a veces lee. Pero la gente no piensa, no medita en la misericordia de Dios. ¿Por qué es tan importante pensar en la misericordia de Dios? ¿Por qué es tan importante tener claro el concepto o la doctrina del perdón, de la redención? ¿Por qué? Para mí, para no olvidarme del amor de Dios, para alimentar el amor de Dios sobre mi vida. Amén. Porque sí, a veces vivimos la vida como si Dios no existiera, no lo vemos, no lo sentimos. Aunque vemos su creación, aunque vemos la naturaleza que nos manifiesta los atributos de Dios, el poder de Dios, pareciera que no hay nada pasa que Jesucristo haya muerto por nosotros. Pareciera que la herencia que ya recibimos no está. Pareciera que las promesas de Dios son como para otros y no para nosotros, para los que somos sus hijos. ¿Cómo tú sabes que eres hijo? Amén. Entonces es una lección suficiente para mantenernos pensando en la gracia de Dios todos los días en nuestras vidas, porque en el momento en que nosotros lo damos por sentado, hermanos, en el momento en que nos negamos a ser un conducto para la misma gracia que nos ha salvado, entonces no podemos esperar recibir menos que la justicia de Dios, la justicia de sus manos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, con la vara que midas, serás medido. Y si tú has recibido misericordia, pero no eres misericordioso, y escuchen, misericordioso no es solamente perdonar un pecado que cometen contra mí.
misericordioso es saber que hay una persona que no conoce, que ha sido salva por Jesucristo y no le enseñamos. Amén. Así que Jesús aplica la parábola, y no importa si nos aceptan o no lo que decimos. Es que no importa eso. Lo de menos es que nos digan: bien hecho, me enseñaste. Bien, pastor, bien, hermano, bien. Lo de menos es eso. ¿Saben qué es lo demás? La salvación de una persona. Que entienda que Jesús murió por él para que él tuviera vida eterna. Así que Jesús aplica la parábola de esta manera, diciendo en el versículo 35: así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Amén. Y están hablando a creyentes, cada uno a su hermano. ¿Recuerdan cómo empezaba esta parábola? Si alguien peca, perdón, que yo cité no esta parábola, sino en Romanos, que si alguien peca, ¿contra qué? Contra ti. Hay gente que se guarda eso en rencor, que lo almacena, lo tiene allí, lo tiene archivado, y es que es muy difícil perdonar porque no puedo olvidar. Y el Señor no está diciendo que usted tenga que olvidar, el Señor está diciendo que perdone. Y perdonar no es traer al presente lo que pasó atrás. Perdonar incluye misericordia. Perdonar incluye amor. Amén. Usted haga como Dios le dice y usted va a ver la gloria de Dios. Usted no haga como Dios le dice y usted va a ver la justicia de Dios. Amén. Por otro lado, el perdón, como nos lo está enseñando el Señor, no consiste en seguir pidiendo perdón toda vez que una persona no nos perdona. Amén. No consiste en eso. Recuerden el contexto del que hablamos en la primera enseñanza, la primera parte. Hay una disciplina que se desprende de un proceso. Ustedes recuerdan a Pedro: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y Pedro creyó que era muy amplio perdonando, porque le dijo al Señor 7 veces. Y el Señor le multiplicó esto, le expuso esto, lo elevó a un exponencial: 70 veces 7. Pedrito, ¿tú crees que estás perdonando mucho? Yo te digo que tienes que perdonar. Amén. Ahora, cuando una persona no perdona, usted ya simplemente cumplió con pedir perdón. Punto. Porque aquí no nos dicen usted tiene que pedir perdón 70 veces. Aquí dice usted tiene que perdonar 70 veces 7. Amén. Ahora, hay una disciplina entonces que se desprende de un proceso que requiere humildad, que requiere arrepentimiento. Recuerden que si usted ve a un hermano pecando, ¿qué es lo que tiene que hacer? Exponerlo ante la congregación, expulsarlo de la congregación. ¿Ah? No, la palabra enseña que eso hay que hacer. Pero ¿cuándo? El punto es ¿cuándo? ¿Sí? El punto es qué pasó en intermedio. El punto es qué hice yo para ayudar a este hermano a salir de esa equivocación, de eso que yo sé ya que está mal, pero está mal porque él se está destruyendo y está llevando a una persona. Pero también vimos que hay procesos disciplinarios dentro de las congregaciones que son estrictos, que lo enseña la palabra, y en 2 de Pedro está también por aquellos que quieren enseñar lo que no es, los falsos maestros. Amén. Recuerden que la gente dice es que la Biblia se puede interpretar de 1000 maneras. No, qué pena. La Biblia tiene una sola interpretación con muchas aplicaciones, pero es una sola interpretación. Dios es uno solo, Dios es inmutable. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, para poder aplicar ese proceso, hermano, usted tiene que llenarse de humildad. Porque es que usted tiene que mirarse primero a sí mismo y ver sus errores para ir y querer juzgar a otra persona. Amén. Hay que ayudar a las personas. El mejor ejemplo es el mismo Señor Jesucristo. Recuerden que Él siempre va a ser nuestro parámetro. Amén. Un perdón unilateral se da aun cuando las personas que nos ofenden creen estar haciendo lo correcto, que eso fue lo que hicieron con Él.
Eso pasó cuando Jesús perdonó a todos porque no sabían lo que hacían. Amén. Y fíjense que esto no requirió de un arrepentimiento de ellos, sino más bien de un corazón puro y genuino que quiso perdonarlos. Amén. Así que usted no se preocupe sino por perdonar. Perdone cuando lo ofendan, cuando hagan algo contra usted. Podemos ser muy amables, claro, si queremos. Amén. Pero eso no significa que sea un requisito indispensable para perdonar. Amén. Porque si se requiriera dar perdón unilateral a todos los que han pecado contra nosotros, contra mí, contra ustedes, y ningún cambio de actitud de parte de ellos, entonces toda la enseñanza del capítulo 18 de Mateo no tendría ningún sentido. No habría ninguna disposición para la disciplina de la iglesia. No habría ninguna razón para ir a alguien y confrontarlo por pecar contra usted. Amén. Entonces, en ese caso, por ejemplo, nadie estaría obligado, si algún cristiano en su congregación roba su billetera, para perdonarlo por haberlo robado. Usted tiene todo el derecho de ir a esa persona. Tiene todo el derecho de llamarle la atención, de reclamarle la reposición a la falta y de además enseñarle, escuche, enseñarle el arrepentimiento. Porque eso es lo que finalmente queremos. Amén. Nada sacamos con exponer a una persona, llamarlo ladrón, someterlo a un juicio si no hacemos nada por él. Y si no se arrepiente, entonces puede seguir el resto de las instrucciones dadas en el capítulo 18 de Mateo, donde se convida a 2 o más como testigos. Así que de nuevo, si se exige en cada ocasión que se perdone unilateralmente, de manera directa o incondicional, todo ese proceso no tendría ningún sentido en lo absoluto. Amén. Yo recuerdo, yo les he contado una anécdota allá cuando estuve en la universidad, y bueno, no sé por qué, por gracia de Dios, porque a Dios le pareció, pero a mí siempre me pusieron el liderazgo donde estuve, siempre, aún casi que empezando, un inexperto, y esos hermanitos se equivocaron, ¿no? Porque la Biblia dice que no pongas un inexperto a eso, y me pusieron allí como líder. Estas gafas hacen maravillas, me hacen ver serio. Y entonces había un problema entre 2 hermanitos. Y había uno que era estudioso de la Biblia, de estos cristianos de hueso colorado. Y había otro que era cristiano, no estudioso de la Biblia. ¿Sí? Cristiano, recibió el perdón de Dios, el amor de Dios, pero él seguía en las suyas. Y entonces estos 2 tenían conflicto, porque el estudioso se creía más santo que el no estudioso. El estudioso conocía palabra, amén, y el no estudioso pues no conocía la palabra, nadie se la enseñaba, pero el estudioso todo el tiempo lo estaba señalando, y todo el tiempo lo estaba acusando, y todo el tiempo lo estaba juzgando. Y entonces había un problema entre ellos 2 y me mandaron a mí con otro hermanito a solucionar ese problema entre los 2. No, hombre. Todos los argumentos de acusación, pues este hombre los tenía. Y el otro decía, pero es que él se cree santo, pero es que no sé qué es, pero es que, porque se robaba algunas cositas. ¿Sí? Y era un señalamiento, y entonces él llegó a decirle, esta palabra se me olvida, él llegó a decirle, te desecho y te echo a Satanás para que Satanás destruya tu cuerpo y el Señor salve tu alma. ¡Wow! Tremendo. Eso es calibre. Eso es grueso calibre. Entonces cuando yo oigo, pero lo hablaba con una seriedad y con una seguridad y como si él estuviera en el trono, y le dije, venga hermano, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cuántos años tiene? 36. ¿Cuánto hace que se entregó al Señor? Hace 35 y medio.
O sea, usted lleva 6 meses de cristiano y leyendo a mí, sí, lo felicito, sabe bastante. Gracias, hermano, gracias. O sea que usted duró 35 años y medio en el pecado, muerto en sus delitos y pecados. Sí, hermano, y el Señor no se aburrió de usted. El Señor no lo desechó. Pero usted, hace poquito, conoció a este hermano, 2-3 meses le bastaron para desecharlo y condenarlo. ¿Dónde está la misericordia que ha aprendido de la Biblia? ¿Qué le enseña la Biblia? ¿Qué ha hecho usted por él? Solo juzgarlo, solo condenarlo. No lo está ayudando. Enséñele. Camine junto con él. Transmítale ese conocimiento. Si el Señor tuvo misericordia de nosotros, ¿qué nos pasa a nosotros? Amén. Entonces, cuando ofendemos a alguien, estamos llamados a arrepentirnos, a disculparnos, pero del mismo modo, si nos ofenden y vienen a disculparse, no 7 veces, sino 70 veces 7, tenemos que estar listos con la misma compasión que fue manifestada por este rey que perdonó a su siervo de varios millones de euros al tiempo de hoy, que no podía pagar de ninguna manera. Amén. El cristiano debe ser una persona que es de un espíritu perdonador. Guardar rencor, permitir que la amargura crezca en sus vidas, es una de las cosas más destructivas que cualquier cristiano puede hacer. La aplicación de Jesús, que Jesús da, viene directamente del Padre Nuestro. ¿Recuerdan el Padre Nuestro? Esta oración que le llamamos Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas, ofensas, ¿cómo? Como nosotros perdonamos a nuestros ofensores o deudores. Si usted piensa en eso, mi querido hermano, si usted medita en esas frases, es una ocasión que si usted se detiene detalladamente a pensar, puede resultar aterrador una oración de estas. Amén. Porque usted le está diciendo a Dios: Señor, no fui capaz de perdonar a este, no me perdones a mí. En otras palabras está diciendo: perdóname como yo perdono. Si no perdono, no me perdones. Y no recibir el perdón de Dios, ¿qué es recibir? ¿Qué recibimos? La justicia de Dios. Y la justicia de Dios es: el que peca, muere. ¿Cómo? Eternamente. Eterno sufrimiento. Amén. Dado que el perdón está en el corazón mismo de la fe cristiana, nosotros, de todas las personas, debemos ser conocidos como personas bondadosas, perdonadoras, compasivas. Haga un ejercicio ahora, hermano. Porque hay personas que vienen, mire, yo lo digo por testimonio propio, un familiar mío murió y casi que muere en mis brazos. Y hasta muy poquito antes de morir me dijo, después de tantos años: perdóneme. Y yo: ¿por qué? Porque yo creo que lo que le sucedió a usted es mi culpa. Y yo no lo podía creer. Dice: hermano, tanto tiempo usted guardando eso en su corazón. Ay, pero por lo menos lo dijo antes de morir. No es el hecho. No es el hecho. ¿Sabes por qué el Señor nos manda a perdonar? ¿Sabes por qué el Señor nos manda a perdonar? Porque el perdón, la falta de perdón es cáncer en la vida de las personas. Carcome. Se come al ser por dentro. Lo lleva a la amargura, lo lleva a la tristeza, lo lleva a la depresión, lo lleva a la angustia, lo lleva al miedo. Cuando no perdonamos, cuando no tenemos amor de Dios. Porque al perdonar a los que hemos o han ofendido, no importa si usted mismo se ha defraudado, el primer beneficiado va a ser todo su propio ser completo. Escuche, ser completo. Recordemos que nosotros somos espíritu, alma, cuerpo. Amén. No solo somos cuerpo. Y cada una de estas cosas tiene componentes.
Y si usted no perdona, usted mismo está destruyendo su propia vida. Amén. Usted haga un acto de contrición ahora, haga un acto de fe ahora. Yo le invito a que usted mismo piense, libérese de cualquier culpa que tenga, de cualquier carga. Si no está la persona que tenga que pedirle perdón, dígale a Dios: Señor, yo quiero que me perdone esta persona. Y si usted necesita perdonar a alguien, pídale a Dios: póngamela al frente para yo perdonarlo. O Señor, yo elevo mi perdón hacia esta persona y que esa persona sienta libertad. Amén. Hagan el ejercicio, porque por algo el Señor nos está enseñando esto. Por algo el Señor nos dice: perdonen. Sea sincero con usted mismo. Piense qué es lo que tanto le aqueja, porque recuerde, nadie puede justificarse ante Dios. Nadie. Y nadie puede o podrá jamás aliviar un corazón cargado de amargura si no hace como Dios le ha enseñado a través de Jesucristo. Creerle a Dios, hermanos, y escuchen con atención, es poner atención, es escucharlo a Él. Es saber que lo que dice es verdad y que lo que dice está lleno de poder, y que hacer como Él dice es la única manera verdadera de verificar la veracidad de la palabra de Dios, de sus promesas. De resto, seguimos practicando religión. Amén. Seguimos practicando religión. Mire, tan sencillo como esto, y déjenme terminar así de fácil. Si yo pregunto a todo el público que está aquí y a las personas que nos ven, ¿ustedes le creen a Dios? Amén. Yo no estoy preguntando si creen en Dios, sino si le creen a Dios. Amén. ¿Creen lo que Él dice? Amén. Piense cuántas veces no ha perdonado. Piense cuántas veces ha engañado. Piense cuántas veces ha seguido su propia prudencia para hacer las cosas, aún ignorando la palabra que Dios le habla y le dice. Hoy en día, los jóvenes no se quieren casar. No estoy hablando de todos los jóvenes, de algunos jóvenes. Sí, pero fíjense, y yo creo que la mayoría cometimos el mismo error. A veces van y se unen a vivir juntos, llevan años, pero como no hay un compromiso radical, verdadero de todo el ser, de las tres partes del ser, espíritu, alma y cuerpo, por eso hay libertad de decidir si hoy sí y mañana no. Y resulta que al estar haciendo esto, el daño se está estableciendo en cada persona. Cuando un joven y una mujer o una jovencita se unen, pero no en compromiso de darse a sí mismo por completo, pueden causar mucho daño a sus vidas. Y uno les pregunta: ¿y usted le cree a Dios? Sí. ¿Por qué no se han casado? Casado no es firmar el papel. Amén. Casado no es que un pastor o un cura, lo que sea, les eche una bendición y diga un sermón. Eso no es casarse. Eso es formalizar el matrimonio. El matrimonio es compromiso que se establece entre dos personas, no entre tres, entre dos personas, con Dios de testigo. Un compromiso que se establece de darse mutuamente para hacer feliz a la otra persona. Un compromiso que se declara públicamente de querer que esa persona sea con la que voy a hacer una vida el resto de mi vida. Unir todos los criterios, lograr unir todos los objetivos, todos los planes. Eso es el matrimonio. Cuando eso no se establece, entonces solamente una parte del ser o dos partes del ser se están uniendo y no las tres. Amén. Entonces finalmente no le creyeron a Dios, porque creerle a Dios es hacer como Él dice, completo, no por partes. Bueno, muy bien, ya no lo voy a entretener más. Vamos a darle gracias a Él. No vemos
la obra total de Dios en la vida de las personas. Amén. Que la gente cree que, bueno, pero ya le creo nada pasa y todo. Es porque es o todo o nada. Amén. Así es. Sí, no hemos como sabido transmitir la verdad de Dios a nuestra propia vida y menos a los demás. Nos falta. Realmente, mira las congregaciones, y no hablo de esta, muchas congregaciones han mermado su asistencia, pero hay otras que están creciendo y creciendo. Entonces cuando uno va y mira qué es lo que hacen allá, pues obvio, lo que están haciendo es una cosa muy diferente a que la persona pueda entender cómo hacer su propia transformación por la guía del Señor. Amén. Pero en fin, ese es el problema de ellos. El problema de nosotros, cuando entendemos, es hacer lo correcto, hacer como Dios dice. Amén. Vamos a darle gracias a Dios entonces. Y yo invito a las personas que nos ven, si tienen alguna inquietud, pues que nos escriban. Aquí les mandamos la dirección de nuestro correo. Y si nos pueden ayudar también, pues aceptamos donaciones. Muy bien. Padre bueno y Padre amado, el próximo sábado nos vemos aquí. Dentro de 15 días ya tendrán la información correcta. Te damos gracias, Señor, gracias, mil gracias. Porque eres tú, Señor, nuestro Padre, nuestro proveedor, el que ha prometido que nunca nos va a abandonar, que nunca nos dejará, que siempre estarás con nosotros, guiándonos, enseñándonos y mostrándonos, Señor, la verdad, el camino justo, la vida que es, Padre. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres justo. Te damos gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Te damos gracias porque nos enseñas, pero ahora te pido, Señor, especialmente por todos nosotros aquí, los que nos ven, que por favor nos ayudes, Señor, a implantar tu palabra en nosotros. Ayúdanos, Señor, a doblegarnos ante ti, que nuestro orgullo se desvanezca, Señor, y tu humildad florezca en nosotros para poder comprender que eres tú el que tiene la razón y que tú buscas siempre el bienestar de nosotros. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.